Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. La ONU denunció que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela está intensificando acciones para socavar la democracia antes de las elecciones de 2024. El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció la represión en Nicaragua, pero evitó condenar las dictaduras de Venezuela y Cuba. En Estados Unidos, un director del IRS expresó su frustración ante la Cámara de Representantes porque el Departamento de Justicia no acusó a Hunter Biden de no pagar impuestos federales. Crece la tensión entre India y Canadá. Nueva Delhi emitió una advertencia a sus ciudadanos residentes en el país norteamericano, instándolos a ejercer la máxima precaución. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues en Venezuela la situación política es motivo de creciente preocupación, ya que el régimen de Nicolás Maduro parece estar intensificando sus esfuerzos para socavar la democracia antes de las elecciones de 2024. La represión violenta que se observó previamente ha disminuido, pero se ha evidenciado un aumento en las interferencias políticas y la restricción de la oposición. Esto incluye la inhabilitación de candidatos opositores clave y la restricción de la participación en actividades legítimas. Una misión internacional de investigación aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncia que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela está intensificando las acciones para socavar la democracia antes de las elecciones de 2024. Estas acciones incluyen amenazas, vigilancia y acoso. Aunque la represión violenta que se observó entre el 2017 y 2019 disminuyó con la aparición de la pandemia, hay evidencia de interferencias políticas crecientes a medida que se acercan las próximas elecciones. 3 candidatos opositores principales de la Plataforma Unitaria Democrática, Enrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano, han sido inhabilitados y otros líderes opositores ya estaban vetados de ocupar cargos públicos. El régimen intenta silenciar, desalentar y sofocar cualquier forma de oposición, intensificando restricciones contra defensores de derechos humanos, activistas, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos. Patricia Tapata Valdés, miembro de la misión internacional, enfatiza que al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado está disuadiendo la participación en acciones críticas. La carencia de independencia en entidades judiciales y electorales está sofocando el debate político. A pesar de las restricciones, la oposición está intentando organizar primarias. Sin embargo, observadores independientes consideran que el sistema electoral actual favorece al Partido Socialista de Maduro. Venezuela enfrenta también una grave crisis económica, con una inflación rampante que ha impulsado a 7.3 millones de personas a abandonar el país. La falta de cooperación de las autoridades venezolanas con las investigaciones ha sido un obstáculo recurrente para los expertos. El gobierno de Joe Biden anunció la ampliación del estatus de protección temporal para venezolanos que ya residen en Estados Unidos. Esta medida de ayuda humanitaria permitirá que aproximadamente 472.000 venezolanos obtengan permisos de trabajo. La decisión llega en respuesta a llamados de las autoridades neoyorquinas para ofrecer autorización laboral a inmigrantes y en medio de tensiones entre el presidente Biden y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, por la gestión de la crisis migratoria. Adams ha solicitado que se agilicen las autorizaciones de trabajo para inmigrantes a fin de que estos puedan integrarse laboralmente y no dependan de la red de seguridad social. Activistas consideran el TPS como una solución eficaz sin necesidad de intervención congresional. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, informó que extenderá el TPS de Venezuela por 18 meses para aquellos que estaban en el país antes del 31 de julio. Este estatus brinda protección contra deportaciones y autorización laboral a los beneficiarios. El país norteamericano considera que la reelección del dictador Nicolás Maduro fue fraudulenta y designó al país sudamericano para el TPS en 2021. La crisis económica, política y social que vive Venezuela debido a las políticas de izquierda que ha impuesto el chavismo ha tenido como consecuencia que se incremente el flujo de venezolanos que buscan emigrar hacia Estados Unidos. En México se incrementa la preocupación por la ola migratoria. Miles de personas que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos han causado la interrupción de servicios de trenes en México mientras viajan sobre los vagones de carga o esperan en largas filas para abordarlos rumbo al país norteamericano.
Esta situación ha llevado al cierre de un cruce fronterizo y la suspensión de numerosos trenes de carga, generando una crisis migratoria sin precedentes. Miles de migrantes han causado la interrupción de servicios de trenes en México esta semana al viajar sobre los vagones de tren o esperar en largas filas para abordarlos hacia Estados Unidos. Esta situación llevó al cierre de un cruce fronterizo y la suspensión de numerosos trenes de carga. Este fenómeno destaca una migración masiva que comienza en Colombia, pasando por la selva del Darién hasta Panamá, con estimaciones que sugieren que hasta 500.000 migrantes podrían realizar este viaje este año. Estas personas avanzan ininterrumpidamente a través de América Central hasta México y finalmente a la frontera de Estados Unidos. Los migrantes revelan que a diario unos 3.500 son trasladados desde campamentos en la selva organizados por contrabandistas en el lado colombiano del Darién. Ahora, el peligroso cruce de la jungla ha sido reducido gracias a una red de guías y campamentos. Estos flujos migratorios parecen estar dominados por grupos paramilitares colombianos, que redirigen parte de sus ganancias a grupos indígenas panameños. El gobierno de Panamá anunció un aumento en las deportaciones para enfrentar el flujo récord de migrantes. Sin embargo, los migrantes aún enfrentan peligros en su travesía, siendo víctimas de extorsiones, abusos y corrupción. En México, el peligro radica en abordar los trenes de carga conocidos como La Bestia. Ferromex, la principal ferroviaria de México, detuvo temporalmente 60 trenes de carga debido a la cantidad de migrantes a bordo. A pesar de los riesgos, muchos migrantes ven el tren como una opción preferida, ya que las autoridades mexicanas suelen retirar a los migrantes de los autobuses. Estos movimientos migratorios difieren de las caravanas organizadas de años anteriores. Los migrantes actuales, principalmente venezolanos, suelen viajar solo con familiares o pequeños grupos de amigos y no tienen un destino fijo en la frontera. Probablemente salen huyendo de la dictadura en su país y buscan mejores condiciones de vida. El presidente chileno, Gabriel Boric, ha generado titulares con su enérgico discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Boric denunció la represión en Nicaragua, donde aquellos que discrepan con el gobierno de Daniel Ortega enfrentan persecución y privación de derechos. Sin embargo, pidió a Estados Unidos que levante las sanciones contra la dictadura venezolana, pese a que el régimen de Maduro no respeta la democracia ni el Estado de Derecho. Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo hincapié en la represión en Nicaragua, destacando que quienes discrepan con el régimen de Daniel Ortega son perseguidos, privados de su nacionalidad, tienen allanamientos en sus hogares y se les niegan sus derechos políticos. Esta no es la primera vez que el mandatario chileno denuncia esta situación. Además, Boric enfatizó la importancia de cuidar la democracia frente al avance de la intolerancia y el totalitarismo, destacando la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos. Este discurso marca otro episodio en la confrontación verbal entre Boric y Ortega, donde el presidente chileno había calificado los comentarios de Ortega sobre la policía chilena como un insulto. Ortega, a su vez, había respondido llamándolo Pinochetito durante un desfile policial en Nicaragua, lo que llevó a Chile a presentar una nota de protesta diplomática. Por otro lado, el mandatario chileno se refirió a las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que estas no mejoran la calidad de vida de los venezolanos y exhortó a Estados Unidos a levantarlas. Además, rechazó enérgicamente la afirmación de que Cuba promueve el terrorismo, calificándola como falsa y perjudicial. Si bien el presidente Gabriel Boric mantiene una postura confrontacional al régimen nicaragüense de Daniel Ortega, evitó condenar las dictaduras de Venezuela y Cuba, que vulneran la democracia y el Estado de Derecho con represiones, desapariciones forzadas y prohibiciones de protestas. La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Cristina Rosales, afirmó que Cuba permanecerá en la lista de países que respaldan el terrorismo, sin indicios de que vaya a ser retirada en el corto plazo. Esta decisión fue tomada en mayo del presente año, marcando el tercer año consecutivo en que el régimen comunista cubano es designado como nación patrocinadora del terrorismo.
La lista en la que Cuba se encuentra incluida, publicada en el registro federal y firmada por el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, incluye a naciones como Siria, Irán, Corea del Norte y Venezuela. La determinación de incluir a Cuba en esta lista se basa en la falta de cooperación plena en los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Según la ley estadounidense, esta inclusión implica que Estados Unidos no puede exportar ni ofrecer servicios ni artículos de defensa a los países incluidos en la lista. Es importante recordar que la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo en enero de 2021 fue una de las últimas decisiones tomadas por la administración de Donald Trump antes de dejar el poder. En ese momento se justificó la medida alegando la presencia en la isla de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, quienes viajaron a La Habana para iniciar negociaciones de paz con el gobierno de Colombia. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha instado a la comunidad internacional a bloquear el reingreso de la dictadura de Miguel Díaz-Canel al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, citando el extenso historial de represión del régimen castrista. En un comunicado, el OCDH expresó su preocupación, argumentando que permitir a un Estado con tales violaciones a los derechos humanos entrar al Consejo enviaría un grave mensaje de impunidad. La organización, que monitorea y cuantifica las violaciones a los derechos humanos en Cuba, ha señalado que el régimen tiene encarceladas a más de 1.000 personas por razones políticas. Tras las masivas protestas populares en Cuba en 2021, el OCDH subrayó que naciones y organizaciones, incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y democracias de América Latina, deberían unirse para prevenir la inclusión de Cuba en el Consejo. A pesar de las críticas y preocupaciones, el embajador del régimen cubano en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla Román, anunció en septiembre la postulación de Cuba para el periodo 2024-2026. Según Quintanilla, Cuba tiene la intención de abogar por el pleno respeto a los principios de universalidad, indivisibilidad y objetividad, no politización y no selectividad. Sin embargo, esta aclaración ha encontrado resistencia entre aquellos que defienden los derechos humanos en Cuba, citando numerosas violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, nos vamos a una pequeña pausa, no se muevan, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. De vuelta para contarles que en Estados Unidos una audiencia crucial en la Cámara de Representantes arroja luz sobre las acusaciones de evasión fiscal que rodean al hijo del presidente Joe Biden. El director de la División de Investigaciones Criminales del IRS, Michael Baddorf, defendió a Gary Shepley, el denunciante del IRS, quien asegura que los cargos por delitos más sustantivos se dejaron de lado en la investigación federal sobre Hunter Biden. La polémica que envuelve a la familia Biden mantiene latente la posibilidad de que el mandatario estadounidense sea sometido a un juicio político. Un director de la División de Investigaciones Criminales del IRS expresó su frustración ante la Cámara de Representantes porque el Departamento de Justicia no acusó a Hunter Biden de no pagar impuestos federales en el 2014 y 2015. Michael Baddorf defendió al denunciante del IRS, Gary Shepley, describiéndolo como un agente fantástico. Durante una entrevista transcrita con el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara el 12 de septiembre, Baddorf fue consultado sobre las afirmaciones de Shepley de que los cargos por delitos más sustantivos se dejaron de lado en la prolongada investigación federal sobre Hunter Biden. Shepley, que lideró la parte del IRS de la investigación, afirmó que a Hunter Biden se le debería haber acusado de evasión fiscal en el 2014 y de presentar declaraciones de impuestos falsas en el 2018 y 2019. Baddorf confirmó que las declaraciones de impuestos del 2014 y 2015 se incluyeron en un informe de la División de Investigaciones Criminales del IRS y recomendaba al menos un cargo por delito grave. Baddorf estuvo de acuerdo con la recomendación del IRS, pero se sorprendió cuando se enteró de que no se presentarían cargos por esos años fiscales. Esta no declaración sugiere una falta de voluntad por investigar e iniciar un proceso en contra del hijo del actual presidente Joe Biden.
Hoy, el mandatario estadounidense enfrenta la posibilidad de un juicio político por los negocios de su hijo, pues se le acusa de haber estado involucrado. La Casa Blanca se ve envuelta en una investigación que podría cambiar el rumbo de la política estadounidense. La Cámara de Representantes llevará a cabo una audiencia centrada en asuntos constitucionales y legales relacionados con las denuncias sobre la implicación de Joe Biden en negocios internacionales cuestionables de su hijo y hermano. Además, los republicanos destacan las diferencias entre este proceso y los intentos anteriores de juicio político contra el expresidente Donald Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará el 28 de septiembre su primera audiencia de investigación para un posible juicio político al presidente Joe Biden. La audiencia se centrará en asuntos constitucionales y legales relacionados con las denuncias sobre la implicación de Biden en negocios internacionales cuestionables de su hijo Hunter y de su hermano James. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara, lidera a los republicanos en sus afirmaciones de que las acciones de Biden desde su tiempo en la vicepresidencia de Estados Unidos evidencian una cultura de corrupción. Se prevé que el comité republicano solicite registros bancarios de Hunter y James Biden la próxima semana. La Casa Blanca ha calificado estos actos como una jugada política, pese al surgimiento de graves indicios sobre un posible aprovechamiento y utilización de la posición de Biden como vicepresidente de Barack Obama para conseguir réditos financieros en el extranjero. McCarthy y otros republicanos sugieren que han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta de Biden, incluyendo comunicaciones con socios comerciales de su hijo y el uso de correos electrónicos bajo seudónimos. La audiencia ocurre en un contexto donde más del 70% de la población, incluso entre demócratas, desaprueba la gestión de Biden. Aunque los demócratas controlan el Senado, lo que hace improbable la destitución de Biden, la investigación podría tener un impacto significativo en su récord público. A su vez, los republicanos destacan que este proceso no es remotamente comparable con los intentos anteriores de juicio político contra el expresidente Donald Trump, quien fue acusado 2 veces, pero absuelto en ambas ocasiones. Las relaciones entre India y Canadá están en un punto delicado debido a la creciente tensión relacionada con el asesinato de Hardeep Singh Niyar, un líder separatista sikh. India ha emitido una advertencia a sus ciudadanos en Canadá, particularmente a estudiantes, instándoles a ser cautelosos. Esto se produce en medio de acusaciones de posible implicación de agentes gubernamentales indios en el asesinato, lo que ha desencadenado una crisis diplomática. A pesar de la investigación de Canadá, las tensiones persisten y la situación está siendo observada de cerca tanto a nivel nacional como internacional. Las relaciones entre India y Canadá se han visto afectadas recientemente, debido a una serie de acontecimientos desencadenados por el asesinato de Hardeep Singh Niyar, un líder separatista sikh. Ante la creciente tensión, Nueva Delhi ha emitido una advertencia a sus ciudadanos residentes en Canadá, en particular a los estudiantes, instándoles a ejercer máxima precaución. Este conflicto diplomático surge a raíz de acusaciones que apuntan a la posible implicación de agentes gubernamentales indios en el mencionado asesinato. Aunque el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha afirmado que su país está investigando estas alegaciones de manera rigurosa, también ha insistido en que Canadá sigue siendo un lugar seguro para los ciudadanos indios. Por su parte, India rechaza categóricamente estas acusaciones, destacando que ya había etiquetado a Niyar como terrorista años atrás. A nivel político interno, el principal partido opositor de India, el Congreso Nacional Indio, ha respaldado la postura del gobierno. Shashi Tharoor, líder del partido, criticó a Canadá por abordar públicamente el asunto, argumentando que esto podría poner en peligro las relaciones bilaterales. Mientras tanto, en la ciudad de Punjab, Amritsar, algunos sikh han pedido claridad y calma respecto al tema. Protestas relacionadas también han surgido en Pakistán. A nivel internacional, la Casa Blanca ha manifestado su preocupación, instando a India a cooperar en las investigaciones. Es relevante señalar que, aunque el apoyo de la insurgencia sikh ha disminuido en India, pequeños grupos en Australia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos aún respaldan las demandas separatistas. La disputa diplomática entre Canadá e India ha escalado con la suspensión de los servicios de visa del Centro de Tramitación de Visas de India en Canadá. Esto se produce después de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau acusara a la India de estar implicada en el asesinato de un ciudadano canadiense de origen indio, Hardeep Singh Niyar. La Embajada de Canadá
en Nueva Delhi, también anunció la decisión de ajustar su misión diplomática en la India por razones de seguridad. Canadá expulsó a un diplomático indio y la India hizo lo mismo con un diplomático canadiense en respuesta. La escalada de tensiones también ha llevado a la suspensión de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Canadá e India. La acusación de Trudeau y la respuesta de la India han llevado a un conflicto diplomático en aumento. La disputa gira en torno al asesinato de Hardeep Singh Niyar en Canadá, quien estaba organizando un referéndum no oficial entre la diáspora sikh sobre la independencia de India. El gobierno lo acusaba de liderar un grupo separatista que buscaba la creación de la nación independiente de Khalistan para la minoría sikh en el estado norteño de Punjab. Sin embargo, Niyar negaba los cargos de terrorismo atribuidos por la India. El conflicto diplomático entre Canadá e India podría tener implicaciones en las relaciones de Estados Unidos con la India, ya que ambos países han mejorado sus relaciones en los últimos años. Y Washington considera a la India un aliado clave para contrarrestar la influencia china en la región Asia-Pacífico. Nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Hemos llegado a la parte final, nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.